yo soy Liliana Glass, soy atleta y entrenadora de tenis de campo, con más de 15 años de experiencia. También soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur, optando por el título de licenciada en entrenamiento deportivo. Este video tiene como finalidad compartir algunos de los conocimientos que nos ha brindado el profesor Víctor González, quien lidera la materia preparación física. Bueno, podemos comenzar hablando de la preparación física. ¿Qué es la preparación física? Bueno, es esa planificación sistemática y organizada que nos va a llevar a desarrollar de forma óptima las capacidades físicas del ser humano. Pero a su vez, ¿qué son las capacidades físicas? Bueno, son esas cualidades que posee el cuerpo para desarrollar de forma óptima dichas actividades físicas, las cuales nos van a llevar a desarrollar de forma integral el rendimiento físico, evitar lesiones, preservar la salud, entre otros beneficios. Cuando hablamos de capacidades físicas, nos damos por entendidos que estamos hablando de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y coordinación. Nos detenemos en las capacidades coordinativas del cuerpo. Sabiendo que es una de las capacidades físicas, debemos de tener muy claro que estas capacidades coordinativas son las que nos permiten realizar movimientos específicos que nos exige tal situación, adaptándose a los diferentes cambios y a los diferentes tiempos. ¿Cuál es la cualidad de esto? Que estos movimientos nos llevan a tener precisión, capacidad de reacción, de forma simétrica, cuidando siempre el bienestar de nuestro cuerpo. De forma de hablar de la clasificación de las capacidades coordinativas, podemos decir que de forma general se clasifican en movimientos básicos para cualquier actividad física y de forma específica hablamos de un deporte o de un movimiento técnico en específico. Cuando hablamos de la parte coordinativa nos referimos a esa conexión neuromuscular que se necesita para lograr un objetivo, como por ejemplo correr mientras controlas un balón de fútbol. En la parte de equilibrio, cuando hacemos una pirueta en patinaje o cuando nos montamos en una bicicleta, y estamos trabajando esa situación. De forma específica, cuando nos ubicamos en una situación deportiva, por ejemplo, podemos hablar de la orientación. En un caso de hacer un giro de 180 grados de un salto de esquí, por ejemplo, en la forma del ritmo, hablamos de ese movimiento en secuencias temporales, por ejemplo, cuando hablamos de una situación de baile o de una coreografía. En tema reacción es cuando, por ejemplo, salimos velozmente ante una carrera de disparo. Otra para mencionar, una diferenciación, por ejemplo, en un lanzamiento de baloncesto, controlar el lanzamiento en función de la velocidad y la precisión. En situación de cambio, adaptarse rápidamente a situaciones durante una acción. Por ejemplo, un futbolista que cambia de dirección al ver un defensa. Y bueno, de forma general podemos hablar de esta clasificación como que son la base para cualquier actividad física, pero las específicas permiten dominar técnicas deportivas avanzadas o tareas cotidianas complejas. Ahora en la clase, bien sea específica o general, nos toca aplicar las técnicas o métodos para llevar a cabo nuestro objetivo. Tenemos varias opciones que tenemos que tener en cuenta: el terreno, el ambiente donde estamos ubicados, las edades, las capacidades físicas de nuestro grupo de atletas. Pero aplicar diferentes estrategias inteligentes que nos vayan a servir para darles interés a ellos de participar en nuestras dinámicas. Podemos apoyarnos en juegos, en aplicar circuitos con múltiples estaciones, por ejemplo, conos, cuerdas, saltos, siempre de forma dinámica. También podemos implementar ejercicios con balones, utilizar estaciones con músicas, cambios de ritmo. En realidad,
de acuerdo a nuestro entorno y de nuestros instrumentos, ver de qué forma aplicar esos métodos. Ciertamente, sin darnos cuenta, nos adentramos en los principios del entrenamiento deportivo. En general, nosotros debemos de tenerlos en cuenta en nuestras clases personalizadas y sobre todo en nuestras clases grupales. Personalizadas me refiero porque nos enfocamos en un individuo y aplicamos el entrenamiento según sus capacidades. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una clase grupal? Bueno, ahí es donde vamos a aplicar estos principios indiferentemente de la cantidad de personas. O sea, darnos cuenta que debemos enfocarnos en la progresión desde tareas simples hasta tareas complejas, en la individualidad del ejercicio, de la persona, de las capacidades que tenga, en la variabilidad de las tareas, manteniendo un objetivo en la mira, pero aplicando tareas lúdicas, que se mantenga un feedback constante, tanto en lo interno como en lo externo, incorporación motivacional, y bueno, que el enfoque y la evaluación pre, durante y post nos esté acompañando siempre para garantizar un entrenamiento efectivo. Ok, siguiendo la secuencia del tema, vamos a hablar de los pasos metodológicos para elaborar un plan de preparación física. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que nos debemos enfocar o tener un diagnóstico para luego diseñar un plan. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo a alcanzar? A partir de ahí, saber ahora qué edad, qué nivel y qué medios disponibles cuento para comenzar mi plan de acción. Ahora, el siguiente paso es evaluar las capacidades físicas de este atleta o de este grupo de atletas. Recordemos que las capacidades físicas son la resistencia, la coordinación, la velocidad, la flexibilidad y la fuerza. Entonces, teniendo esto claro, debemos ahora plantearnos objetivos generales y específicos, de acuerdo a nuestra realidad de grupo de atletas. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos debemos hacer? ¿Estos objetivos son alcanzables, son medibles? Para tener la planificación del entrenamiento es recomendable utilizar una macroestructura, tomando en cuenta macro, meso y microciclo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Apoyándonos en los pilares técnicos, físicos, tácticos, psicológicos, dietéticos. ¿Ves? Eso nunca lo debemos dejar por fuera. Esos son los pilares de un entrenamiento físico. Entonces, podemos seleccionar o tener en cuenta que para alcanzar esos objetivos, de acuerdo a la edad, a las capacidades de nuestros atletas, podemos agarrar herramientas como juegos, circuitos, tareas funcionales, entre otras cosas, que son los que nos van a ayudar, dado el caso, a alcanzar ese objetivo. ¿Qué pasa con los objetivos? La recomendación es no cambiarlos. O sea, tengo este objetivo que cumplir, es el que voy a tener en cuenta, indiferentemente aplicar otro método, otra estrategia, pero el objetivo debe seguir siendo el mismo. ¿Qué pasa cuando mezclamos un objetivo, otro y no lo hemos logrado? Es ahí cuando se siguen arrastrando patrones incorrectos. Entonces, aplicamos el plan de acción, vigilando el control de la carga y bueno, haciendo seguimiento del progreso. Esta parte es muy importante, que es la que me referí ahorita, o sea, la evaluación continua y los ajustes, o sea, valorar los resultados, ajustar los objetivos y bueno, según la literatura, tener en cuenta esto que antes les mencioné anteriormente, o sea, estos principios como es la individualización, la progresión y la sobrecarga. ¿Qué pasa con la progresión? O sea, tener estímulos ideales para que no sean ineficientes ni muy exigentes. Bueno, de la variabilidad ya conversamos un poco un momento atrás. La continuidad es muy importante, o sea, que el atleta esté dispuesto
a ser constante en sus entrenamientos, periodización y la especificidad del entrenamiento. Les voy a dejar un ejemplo de un entrenamiento específico de tenis donde aplicamos las capacidades coordinativas en conjunto. Quiero dejarles como mensaje la importancia de, como líderes del deporte, garantizar que las atletas que se están integrando, especialmente estos atletas iniciales o infantiles que están en proceso de formación, ser garantes nosotros de desarrollar todas las capacidades físicas de forma integral, no aisladas, no dar más importancia a una que a otra, sino de forma simétrica ir avanzando en bloques para garantizar la salud a largo plazo de nuestros atletas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomemos en cuenta todas estas capacidades coordinativas: la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación. De esta manera, aplicando la metodología adecuada, vamos a garantizar objetivos coherentes y seguros, optimizando el rendimiento y promoviendo la salud motriz a largo plazo.